Vamos a hacer un recorrido histórico por lo que ha sido pues la atención del parto desde civilizaciones prehispánicas. Vamos a hablar ya del término como tal de violencia obstétrica, todo lo que abarca desde los inicios de los primeros movimientos que empezaron a hablar de esto, aunque no se hubiera acuñado el término. Luego vamos a seguir con el tema de la normatividad. Esta conferencia es más que todo como más de leyes que lo clínico propiamente, y las medidas y recomendaciones que han sacado las diferentes sociedades pues, en materia de salud pública para mejorar este aspecto en el marco de la violencia obstétrica. Para recordarles, el 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de toda clase de violencia contra la mujer. Entonces, para empezar con el término de qué es violencia, si nos resumimos a la Academia pues, de la Lengua Española, se habla de la cualidad de violento o acción y efecto de violentar o violentarse. También, entre otros conceptos, es la acción violenta o contra el natural modo de proceder o una acción de violar a una persona o violentar a una persona en cualquier aspecto. Hay otros sinónimos como atropello, agresión, arrebato, violación, profanación y curiosamente incluye el término de embarazo. Para la Organización Panamericana de la Salud y la OMS, ellos hacen como un concepto ya en materia pues, de salud, que es el uso intencional de la fuerza física o el poder real o como amenaza contra uno mismo, una persona, un grupo o comunidad que tiene como resultado la probabilidad de generar un daño psicológico, lesiones, la muerte, la privación incluso de la libertad o el mal desarrollo en cualquier aspecto de la persona, pues en este caso afectada. ¿Qué es violencia de género? Pues la Organización Mundial de la Salud tiene como un departamento que es especial para el cuidado de la mujer como tal. Y en 1993 la ONU lanza este concepto donde describe que la violencia contra la mujer abarca los actos que causan un daño o sufrimiento físico, psicológico, sexual, así como también las amenazas, la coacción o la privación de la libertad, tanto en la vida pública como en la vida privada. Y se suman otros conceptos, pues en el devenir pues, de los años, donde describen la violencia de género como la violencia dirigida contra la mujer por el simple hecho de ser mujer, o que afecta a las mujeres de una manera desproporcionada. ¿Eso que incluye? Actos que infligen daño o sufrimiento físico, mental o sexual, las amenazas de tales actos, la coacción y otras privaciones de la libertad. También la discriminación contra la mujer y la desigualdad en la distribución del poder, y los recursos entre hombres y mujeres, que son causas fundamentales de la violencia contra la mujer, la violencia de género. En cuanto a datos estadísticos, la OPS menciona, más o menos para 2018-2019, que una de cada 3 mujeres y niñas entre los 15 y los 49 años informan violencia de pareja, sea física, sea sexual o psicológica, incluso por cualquier agresor en algún momento de su vida. Y que el 12% de mujeres y niñas mayores de 15 años en las Américas han reportado violencia sexual por parte de una persona fuera de su pareja. En cuanto como para ponernos como ubicarnos pues en la parte geográfica, vemos que la carga de violencia interpersonal no fatal, es decir, que no deje lesiones de gravedad, que no llegue a la muerte, contra la mujer hasta el 2019 estábamos prácticamente como en el quinto o sexto lugar con el 46.4% pues de prevalencia. Y la prevalencia de mujeres y niñas entre los 15 a 49 años que alguna vez han tenido pareja y que son víctimas de violencia física o sexual por parte de su pareja actual o la anterior, hacia 2018 también punteamos pues como en el top 5 con el 30% de la prevalencia de los países de Latinoamérica. Estamos casi siempre entre el cuarto y el quinto lugar, pues de casos de violencia de género especialmente. En cuanto a los tipos de violencia de género, vamos a tener pues la violencia física como tal, que son agresiones pues físicas, maltrato físico, golpes, magulladuras, como se pueda describir. La violencia psicológica mediante pues actitudes o incluso con palabras, humillaciones que reduzcan pues a la mujer y reduzcan por lo tanto su valía o su sensación pues de validez. Pues violencia sexual, en cualquiera de sus escenarios, la violencia patrimonial, donde está la pareja, pero de pronto por el solo hecho de tener, como le dice acá en la parte de la violencia económica, un poder adquisitivo mayor, pues
tiene derecho a ser como, tener como la mayoría o creer que le pertenecen más cosas que su propia pareja. Y también se va a reflejar en el aspecto, por ejemplo, cuando hay separación de bienes, hay divorcios, cuando uno se queda más con el otro porque cree que porque trabajó más, se merece más. ¿Listo? O sea, no hay equidad. En eso consisten estos dos últimos, en la violencia patrimonial y la violencia económica. Y obviamente, pues, el hecho de tener, de que el hombre tenga un poder adquisitivo mayor en el contexto machista en el que vivimos, pues hace que se reduzca la valía o pues las necesidades de la mujer como tal. Para contextualizarnos ya en la parte histórica sobre la atención del trabajo de parto, nos podemos remitir a civilizaciones prehispánicas, en donde si vemos esta escultura, pues lo que más se da era el parto vertical. Bueno, aquí podemos ver también, esto es como ya de los incas, pero aún así todavía cultura prehispánica, que tenemos una parturienta que está con su partera en su parto vertical y acompañada, pues me imagino será de su pareja o un familiar. Y como vemos, y todavía eso, todavía estamos nosotros, pues aquí en Latinoamérica y en Colombia con comunidades indígenas, todavía vemos que en las comunidades indígenas, pues todavía se da el parto vertical. No necesariamente como en este escenario, de hecho, cuando estuvimos, no sé, cuando comentaban de los emberas, ellas se van como allá a una lomita, tienen su bebé, regresan con su bebé. Pero pues de todas maneras se mantienen algunas de las tradiciones. Conforme va evolucionando pues, la sociedad, pero en algunas sociedades aún más antiguas, como en el antiguo Egipto, también se daba el parto vertical, pero, y se veía, pues según el papiro, se ve como muy acompañada, ¿no? Pero la realidad es otra. Ellos tenían miles de rituales, revisaban a la paciente, le daban brebajes para evitar que perdiera su bebé, porque para ellos el parto era algo patológico y sumamente peligroso. Entonces se encomendaban pues a sus dioses de su época para que protegieran a ese bebé. Entonces, una vez tenía su bebé, la primera asistente, digamos, recibía el bebé, ella no lo lactaba, no tenía contacto piel a piel con su bebé, se lo entregaban a otra señora para que empezara a lactar y a cuidar de ese bebé, y a ella la encerraban como por 2 semanas completamente aislada para que se recuperara, y ya posterior a eso, si sobrevivía el bebé, pues ya la llevaban junto con su bebé. Entonces fueron como 2 semanas, las primeras 24 horas donde no hubo contacto piel a piel, y pues ya sabemos lo que significa eso en el desarrollo del vínculo madre-bebé. Más adelante en la Edad Media, por aquí, todavía seguía el tema del parto vertical, pero ¿qué pasó? Como esto, pues fueron los tiempos de la Inquisición, la manipulación de la iglesia y todo, no por nada malo, soy católica, pero el cuerpo de la mujer desnudo era algo pecaminoso. Entonces, ¿qué hacían? Empezaban a vestirlas más. Ni siquiera tenían contacto visual con quien les estaba atendiendo el parto, y menos si era un hombre, y casi siempre eran como los sacerdotes los que atendían los partos, porque eran como los más ilustrados en ese momento. Entonces, pues se daba, eso es como un ejemplo de cómo eran los partos en esa época, sin mirar a quien le estaba atendiendo el parto y y más adelante, hacia el siglo XIII, seguíamos con esas mismas conductas, ¿ya? De pronto aquí sí había como más, de pronto no la ejemplifiqué muy bien, pero sí había como más el tema de que tenía su bebé, había contacto con el bebé. A veces no, a veces enseguida se le entregaban a una nodriza mientras la mamá se recuperaba y ya después volvía a tener contacto con su bebé. ¿Qué tenemos también dentro de la evolución del parto? De pronto no sé si estarían ustedes enterados, pero ya más o menos para el siglo XIX, mediados del siglo XIX, ya se hablaba de anestesia obstétrica. Y fue este obstetra, este señor James Simpson, de Reino Unido, que realizó el primer parto con anestesia. Pues obviamente no era una anestesia epidural, evidentemente utilizaban étero cloroformo para tranquilizarse, dar un poco a la paciente. La describían como que se dormía y luego aparecía con su bebé en sus brazos, sin darse cuenta de nada. Y pues ya más adelante, obviamente, la ciencia fue evolucionando. Ya en 1884 se descubre la anestesia regional, y eso da pie para que pues avance la tecnología y finalmente se llegue a la anestesia epidural. Pero en un momento la iglesia consideró como un proceso súper satánico, que cómo la van a dormir solo porque tiene, pues la exigencia era en ese momento porque tenía dolor, y él pues buscó la forma de tranquilizarlas, manejarles el dolor. Pero por ahí en 1853, en esa época, la reina Victoria dijo, hey, yo quiero parir sin dolor.
Entonces se animó otra vez el señor Simpson a ponerle su anestesia a la paciente. Y desde ahí como que se tomó como un poquito más de cariño a la analgesia obstétrica. Ahora sí, vamos a entrar en materia. ¿Qué es la violencia obstétrica? Este es un video, mira, se reproduce. Bueno, ahí es un video bastante ilustrativo de lo que diría uno como todo mal, todo lo que no deberíamos estar haciendo. Fuera totalmente del parto respetado y el parto humanizado. Falta de comunicación con la paciente, da poca asertividad, pues de ambas partes realmente. Igual tampoco podemos culpar a la paciente de que no colabore cuando está literalmente en un frenesí, pleno trabajo de parto expulsivo, fuera de sí. Obviamente es más difícil como comunicarse con ellas, pero también está de parte del personal médico, que es una institución de nivel 3, donde es más como el desespero que da, tanto por el bienestar de la mamá, el bienestar de ese bebé que está ahí en canal vaginal, entonces hay que sacarlo como sea. Entonces, pues todo es como una suma de cosas, la desesperación de nosotros, sumado a la desesperación de ella y pues cero asertividad. Bueno, estos son un poquito larguitos, pero para resumirles, son testimonios de madres ya en su posparto de las experiencias que tuvieron durante su trabajo de parto en diferentes países. Algunas dicen, pues para resumirles, dicen que les dijeron que tenían que callarse, aguantarse el dolor. Algunas le dijeron, tenga este trapito, póngaselo en la boca, muérdalo y no grite, no te quejes más, que abriera las piernas. Algunas se sintieron, pues están fuera de aquí, pero algunas se sintieron que no sentían como la confianza de pasar su plan de trabajo de parto. Algunas ni siquiera sabían que podía pasar un plan de trabajo de parto. A otras las separaron de su bebé. Otras dicen que les indicaron cesárea sin siquiera como explicarles en qué contexto. Algunas de pronto, pues también depende, ¿no?, del nivel intelectual de ellas. En sus testimonios, algunas dijeron, venía con mi embarazo completamente normal, era un embarazo de bajo riesgo y aún así llegué a partos y me pasaron para cesárea sin darme ninguna razón. Pues al menos una razón válida. Por lo menos aquí hay uno que dice, y tuvimos una cesárea súper agresiva, súper agresiva. No estuve nada con mi hija, no la vi, yo diría que creo que como a las 48 horas. Debo haber estado 2 días sin verla. Salí muy adolorida de la cesárea cuando desperté porque me quedé dormida en la cesárea y desperté en la sala de recuperación, sola, oscura, sin la guagua, pues de su país, propio modismo de su país, y sin nadie al lado. El anestesista me dice que me tengo que poner en una posición súper incómoda, que es como abrir las piernas y flectarme hacia adelante para que me pudieran ponerle epidural. Y fue súper incómodo porque justo me vino una contracción en el momento en el que me iba a poner la anestesia. Entonces él me dice, quédate quieta o si no, no te la pongo. Y yo le digo, pero espérese un poco porque tengo una contracción. Y me dice, no, es ahora o nunca. Y me tuve que aguantar la contracción para que él me pudiera poner la anestesia. Hay como para ejemplos que vayan viendo. Esos son otros testimonios donde dice que me introducían cosas en el suelo, no le avisaban qué era, otras que se lo llevaron a neonatología sin dejarlo ver ni tampoco explicarle por qué se lo llevaban. Estaba anestesiada en el pasillo y ni siquiera sabía si su hija estaba viva. Otras decían que pues que era una cosa como que abriera las piernas y todos pasaban gritándole. Entonces volvamos acá. ¿Qué es la violencia obstétrica? En el contexto histórico, voy a hacer como una línea del tiempo, para el siglo XVI, como ya les había mencionado en la evolución pues, de la atención del parto, obviamente se encarga, aquí hubo una situación como un poquito compleja, porque para esta época, primero que estaban influenciados por la Iglesia Católica,
Incluso llegaron, no digo que sea propiamente la Iglesia Católica, pero hubo momentos en que para comunidades que no congeniaban con las ideas de la Iglesia Católica, algunos mandaron a secuestrar, no está muy claro muy bien quién, mandaron a secuestrar bebés o niños y se los entregaban a personas que estuvieran pues en la misma línea de la Iglesia Católica, o sea, separaban mamás de sus bebés una vez nacían. Para el siglo XVIII, ya con una América pues hispánica, una América colonizada, incluso se llegaron a ver procedimientos en donde se hacían cesáreas forzadas. O sea, no solo fue como que tener a su bebé, sino que les hacían cesáreas forzadas, independientemente de sobreviviera o no, tanto mamá como bebé. Lo importante era sacar al bebé, como decisiones pues arbitrarias. Más adelante, siglo XVI al siglo XIX, cuando ya empezó pues lo de la esclavitud como tal, con las personas negras, ellas eran obligadas a la reproducción forzada. Y no solo eso, tras que estaban embarazadas, también las obligaban a trabajar igual que siempre o con la misma carga incluso que un hombre. Y además de eso, tomaban a sus hijos una vez nacían y los separaban de ellas porque eso les daba, hijos de un esclavo, les daba mucho más valor para venderlos pues en el mercado donde pues comercializaban esclavos. Entonces, pues ahí se vio como ese tema. Más adelante empezó como lo de la mezcla pues entre razas y eso de pronto como que redujo un poco el tema de que pues les arrebataran a sus hijos porque pues si eran hijos de colonos pues de algún modo pues podían protegerlos. Más adelante, siglo XIX, siglo XX, está el tema de ya la obstetricia como profesión, pero dominada completamente por hombres. O sea, las parteras pasaron a un segundo plano, creo que ya a un segundo plano, prácticamente las olvidaron y se dedicaron fue a la atención por parte de obstetras, pues parteros masculinos. Más adelante, cuando ya viene la era de la analgesia obstétrica, favorecieron a la mujer blanca y especialmente a la mujer blanca de clase media y alta. Entonces, obviamente había mayores tasas pues, de partos dolorosos en comunidades afroamericanas y en comunidades latinas o que estuvieran pues como extranjeras en otro lugar y favorecían obviamente pues a la mujer de raza blanca, también aumentaban las estadísticas de mortalidad, especialmente en comunidad afroamericana y latinas también. En el siglo XX, eso también es una forma, ¿no? Pues, de violencia de género, está incluida ahí, y es la esterilización involuntaria o la esterilización forzada. Y adivinen qué comunidades, también en comunidades afroamericanas, algunas comunidades indígenas y pues y comunidades pues, de acá de Latinoamérica. En Latinoamérica, como un ejemplo, durante las dictaduras militares también se daba que en las personas que fueran parte de la oposición, por ejemplo, aquí está don Augusto Pinochet, esto es en Chile, entonces separaban a los hijos de las madres que pertenecieran a la oposición y se los entregaban a los que estaban con la oposición para que criaran esos niños lejos de sus mamás. Más adelante, siglo XXI, aumentaron las tasas de mujeres embarazadas dentro de las prisiones y partos dentro de las prisiones. Eso llevaba, pues, obviamente, a un mal control prenatal, a una mala atención, condiciones, pues, indignas para las pacientes. Y, pues, obviamente, también algunas parían dentro de las prisiones y hoy no van a ser en las condiciones, pues, más óptimas. Y ya más adelante en el tiempo, como les digo, hasta el momento no se acuña el término de violencia obstétrica. Y por acá, ya a mediados pues, del siglo XXI, hablan de abuso y falta de respeto en la atención del parto. Todavía no se acuña el término de violencia obstétrica. Entonces, cuando se empezaron pues, a dar como estas circunstancias, también se empezaron a ver pues, movilizaciones y movimientos sociales. En Latinoamérica hubo múltiples movimientos, especialmente por el tema de que eran partos deshumanizados, también se suma la parte de las interrupciones voluntarias del embarazo, por obviamente haciendo valer pues, sus derechos sexuales y reproductivos. Hubo infinidad, es más, todavía hay manifestaciones en algunos sitios, por ejemplo, con el tema de la ley del aborto, está despenalizado, en algunos está legalizado. En Estados Unidos, pues en ciertos estados, porque no todos, está legalizado, pero algunas circunstancias, pues que no están como muy claras, nos han hecho pensar en reversar esa ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo.
En Estados Unidos se empieza a hablar del término como violencia obstétrica gracias a estas dos activistas, Dorothy Roberts y Loretta Ross, que se encaminan mucho con el tema social y el apoyo para hacer valer los derechos sexuales y reproductivos. En Europa, hacia los 80, existió este movimiento, Nuestros Cuerpos, Nosotras Mismas, en donde muchas pacientes, sobre todo como en Islandia, Irlanda, después de sus partos quedaban como con muchas secuelas, primero pues secuelas físicas, como ya conocemos, pero también secuelas psicológicas, aumento de las tasas de depresión postparto. En cuanto a las físicas, aumento pues de los cuadros de incontinencia, defectos pues o alteraciones del piso pélvico, síndrome miofacial. Entonces ellas como que pues asociaron a que justamente después de sus partos tuvieron estos problemas. Entonces como que se fueron a ver si es que los partos se estaban atendiendo en condiciones que no eran las mejores y decidieron pues movilizarse como para que esas condiciones trataran de mejorar o mejoraran del todo. Y más adelante, ya en tiempos modernos, se da la legislación, especialmente en países de Latinoamérica. Ahí estamos con Venezuela, que arranca en el 2007, acuñando el término como tal de violencia obstétrica. Se suman a las legislaciones Argentina, Colombia en el 2017 y Ecuador en el 2019, perdón. Entonces, como definición, no hay un consenso. Algunos lo llaman violencia obstétrica, otros todavía los llaman, y hay artículos, ahorita les vamos a mostrar que nos dicen que no utilicemos el término violencia obstétrica porque es súper fatalista, se habla de respeto y abuso y de maltrato durante el parto. Entonces, pues aquí hay imágenes pues, de todos los movimientos que se han hecho especialmente en Latinoamérica. Entonces, apoyándonos pues en el término de violencia obstétrica, nos vamos a la Ley Orgánica de Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que fue pedido pues en la República de Venezuela en el 2007, donde hace en el artículo 15 su definición de violencia obstétrica. Se entiende por violencia obstétrica la apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por personal de salud que se expresa en un trato deshumanizador, en un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad, impactando negativamente en la calidad de las mujeres. Entonces, ¿cuáles son los actos de violencia que ellos consideraron en su ley? No atender oportunamente oportuna y eficazmente las emergencias obstétricas, obligar a la mujer a parir en una posición supina y con las piernas levantadas, existiendo medios necesarios para una realización de un parto vertical. Obstaculizar el apego precoz del niño o niña con su mamá sin causa médica justificada, negándole la posibilidad de cargarlo o cargarla, y amamantarlo o amamantarla inmediatamente nazca el bebé. Otro es alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo, mediante el uso de técnicas de aceleración, por ejemplo, la maniobra de Hamilton, que es de las más criticadas, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso o informado de la mujer. Otro es practicar el parto por vía cesárea, existiendo condiciones para el parto natural sin obtener el consentimiento voluntario, expreso o informado de la mujer. Más adelante, otros estudiosos en 2010, hablando del término no como violencia obstétrica, sino irrespeto y abuso en el parto, describían cuáles eran como las circunstancias o las formas de violencia obstétrica. Bowser y Hill en el 2010 hablaba de abuso físico, atención sanitaria sin consentimiento, por ejemplo, colocarle medicamento para acelerar el trabajo de parto, atención sanitaria no confidencial, atención sanitaria indigna, incluyendo el abuso verbal, discriminación de cualquier índole, abandono de los pacientes y detención en los centros de salud. Por ejemplo, una paciente que la retengan por el copago, por decir así. Ponen en el 2015, habla del término maltrato en el parto, también habla de abuso físico, abuso sexual. En el tema de abuso sexual se refiere al tema de la parte de los tactos muy frecuentes, tactos que pues la paciente desde su perspectiva lo considera innecesario o se siente obligada pues cuando no lo desea en ese momento. El abuso verbal, donde pues entran las burlas, humillaciones, gritos, pues, malas palabras, incluso refieren estigma y discriminación, prácticas de atención inadecuadas, pobre relación entre el profesional de la salud y las pacientes y deficiencias y limitaciones en el sistema de salud.
Esta señora, Elizabeth Pupura, es una abogada de una universidad en Georgia, se llama Drexel University, sacó un paper en el 2018 donde nos ejemplificaba y nos representaba las formas de violencia obstétrica, como tipología de la violencia obstétrica. Entonces se agrupan en tres grupos: abuso, coerción y falta de respeto. Dentro del abuso tenemos las cirugías forzosas, en este caso cesáreas o episiotomías forzosas, procedimientos médicos no consentidos, inducción del trabajo de parto, ahí también va maniobra de Hamilton, la remoción manual de la placenta. En cuanto a violación, como ya les había explicado, el tema de los tactos vaginales muy frecuentes, sin previa información o consentimiento, la restricción física, o sea, limitar o impedir la movilidad de la paciente donde su trabajo de parto, otros tipos de abuso, que son las burlas, las humillaciones, tratos hostiles, entre otros. Dentro de la coerción, en resumidas cuentas, esto es como que amenazan con llamar a instituciones de mayor autoridad para que la paciente pueda colaborar. Eso es lo que resume, pues, coerción. Y la falta de respeto es, por ejemplo, que el personal acuse a las mujeres de ser muy sensibles al dolor, por ejemplo, que es muy gritona, que se mueve mucho, que se para, que no atienda las indicaciones, y ser incapaces de manejar el dolor sin medicación. Las gritan por sentir miedo o vocalizar muy fuerte durante las contracciones, o les dicen que su trabajo de parto refleja el pobre desempeño que tendrán como madres. Las mujeres son ignoradas cuando hacen preguntas, no resuelven sus dudas, o eso especialmente sobre el tratamiento, o las hacen sentir culpables de sus decisiones cuando sobrevienen las complicaciones. Entonces, este es un artículo de 2023, dice que la violencia obstétrica está mal llamada, violencia obstétrica. ¿Qué refieren ellos? Que el término violencia obstétrica puede ser considerado como algo muy fuerte, emocionalmente cargado, y podría interpretarse como un acto deliberado de violencia por parte del mismo profesional de la salud hacia las pacientes, como que si fuera algo que nosotros nos proponemos hacer de maltratar a la paciente. Entonces, la violencia durante el embarazo se define generalmente como un trato negligente, físicamente abusivo o irrespetuoso por parte de los profesionales de la salud hacia pacientes en el parto, y se considera como una violación a los derechos humanos de la mujer. El uso del término maltrato, o sea, preferiblemente maltrato en lugar de violencia, es menos objetable y a veces puede ser el resultado de problemas del mismo sistema de salud, la falta de capacitación o malentendidos en lugar pues, de una violencia intencional. Para ellos no usamos el término violencia porque es muy peyorativo, pues, y se puede malinterpretar. Pero en 2024 mandaron una carta al editor. Entonces dijeron, ¿cómo así? La idea es, o sea, el término violencia obstétrica fue acuñado por movimientos sociales de mujeres que lo consideraban el más adecuado para describir las instancias de violencia, abuso, maltrato y negligencia experimentados durante el embarazo, el periodo posparto y las pérdidas gestacionales. O sea, no solo es de la mujer embarazada la que está dando a luz, también hay violencia obstétrica, también es una paciente que está está en proceso de un aborto en curso, o está posaborto, o tiene algún otro tipo de pérdida gestacional. Ella también debe ir incluida. Entonces, lo que mencionan es que el término violencia obstétrica se debe mantener, sobre todo para darle el empoderamiento y la visibilidad a todas esas mujeres que se han movilizado contra este tipo de maltrato. Esa hace referencia a una forma de violencia de género que se produce, predominantemente en entornos hospitalarios y es perpetuada por profesionales de la salud durante el parto o el aborto. La violación de los derechos humanos y reproductivos de las mujeres, es lo que más hace énfasis, y el término obstétrica pues pone de relieve que esta abarca todo el ciclo reproductivo, incluida la gestación, el parto, el puerperio y el aborto. De lo contrario, debería llamarse entonces maltrato en pacientes embarazadas. A contarles ahí cómo esa peleita entre ellos. Hablando de Latinoamérica, en tema de violencia obstétrica, en el 2019 salió este artículo de revisión, se llamaba Irrespeto y maltrato durante el parto y el aborto en América Latina. Entonces encontraron, pues en resumen, una prevalencia que fue los países, que participaron de ese estudio fueron Brasil, Chile, Perú y México. La prevalencia en total en estos países fue del 39% y específicamente durante el parto como tal, una prevalencia del 49% de todas las formas de maltrato pues, que ya vimos, y en el aborto del 29%. Esta es una encuesta nacional donde fue avalada pues, y estudiada por Profamilia,
fue liderada por el Movimiento Nacional por la Salud Sexual y Reproductiva de Colombia para el 2000. El estudio se hizo como entre 2022-2023 y Bogotá, Profamilia pues la revisa, la evalúa y se publica en el 2024. Entonces, ellos tomaron a 2.943 mujeres, fue pues, una encuesta de esta cantidad de pacientes que dieron a luz entre los años de 1970 y 2023. ¿Qué encontraron de acuerdo a las respuestas de estas pacientes? Algunas pues se perdieron, sobre todo como el tema de dónde la atendieron o pues algún seguimiento en especial o la forma del parto, a veces algunas fueron por cesárea. 2.061 creo fueron por parto natural, parto vaginal, y encontraron que 42.2 manifiestan experiencias negativas, se sintieron ignoradas, desatendidas, con dudas no resueltas. El 35.7 represión se sintieron reprimidas pues emocionalmente, el 21.7 manifestó amenazas o sensación pues de intimidación, el 15.6 de los partos experimentó contacto físico irrespetuoso por el personal de salud. Entonces, este cuadrito también, esta tablita, perdón, resume como las intervenciones obstétricas durante el trabajo de parto. Entonces, aquí hacen como la aclaración, el tipo de intervención, si fue o no autorizado, no sabe, no recuerda, o que no se lo hicieron, pues el total de número de casos. En total fueron 2.054 de los que se pudo obtener como información más precisa. Entonces estaba el tema de la monitoría fetal continua, el uso pues, de medicamentos intravenosos, heterotónicos, la ruptura artificial de membranas, la episiotomía, la maniobra de Hamilton, el rasurado del vello púbico, eso no es indispensable, o sea, eso ya está pues evaluado, la maniobra de presión del fondo uterino, la dilución o dilatación manual del cuello uterino, sutura de episiotomía con puntos adicionales, incluso mencionan sin anestesia, sin ningún tipo de anestesia, el uso de enemas, los partos instrumentados, la inducción mecánica con sonda Foley o balón de. ¿Qué dice la normatividad? Así nos vamos como con el tema de las leyes. Entonces, esta primera legislación aquí en Colombia inicia desde 1981 con la Ley 51. Entonces, aquí mencionan que los estados partes garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo y el parto y el periodo posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia. Otra legislación, bueno, aquí estamos con el artículo pues, de la Constitución de Colombia del 1991, artículo 43 menciona que durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado. Los consideran sujetos de protección del Estado y recibirá este subsidio alimentario si entonces estuviese desempleada o desamparada. Más adelante está la ley estatutaria 1751 de 2015, por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones. Entonces, refieren que lo anterior no obsta para que sean adoptadas acciones afirmativas en beneficio de sujetos de especial protección constitucional, como la promoción del interés superior de las niñas, niños, mujeres en estado de embarazo y personas de escasos recursos que pertenezcan a grupos vulnerables y sujetos de especial protección. En el artículo 11 menciona que en el caso de las mujeres en estado de embarazo se adoptarán medidas para garantizar el acceso a los servicios de salud y con posterioridad, durante su embarazo y posterioridad al mismo, y para garantizar que puedan ejercer sus derechos fundamentales en el marco del acceso a los servicios de salud. ¿Qué es la ley cuál es la ley que nos acompaña ahora? Es la ley 2244 de 2022, por medio de la cual se reconocen los derechos de la mujer en embarazo, trabajo de parto, parto y posparto y se dictan disposiciones. O lo que conocemos como la ley del parto digno, respetado y humanizado. Entonces, ¿qué es lo que busca? Reconocer y garantizar el derecho a la mujer durante el embarazo, el trabajo de parto, el posparto, el duelo gestacional y perinatal con la libertad de decisión, conciencia y respeto, así como reconocer y garantizar los derechos de los recién nacidos. Entonces se basa principalmente en tres pilares: atención en salud, respeto y el consentimiento informado, donde la paciente debe ser informada y esté en la autonomía de decidir de acuerdo a lo que pues, se le esté ofreciendo a la paciente. Entonces, es un poquito densa, pero pues quisimos como destacar lo más representativo y como los puntos más sensibles de esta ley.
en donde con respecto a la atención en salud, pues lo ideal es que está dirigido a recibir una atención integral, adecuada, veraz y oportuna, y eficiente, de acuerdo pues a todas sus costumbres, incluso comorbilidades basados en sus valores, en su creencia, en su cultura. A que todo procedimiento relacionado con su estado sea practicado por profesionales de la salud acreditados académicamente y con experiencia, sin perjuicio de las prácticas de la medicina ancestral o medicina tradicional, pues si pertenecen al grupo étnico en especial. Todo procedimiento de dilatación, evacuación y curetaje obstétrico se ha realizado en condiciones óptimas y por personal entrenado, y que tengan pues disponibilidad también de atención de situaciones pues urgentes o complicaciones. A recibir también una cesárea humanizada en caso de haberse agotado todas las condiciones de un parto fisiológico humanizado o sea solicitada de manera libre e informada por la mujer en el plan de parto por cesárea. En cuanto al respeto, pues a ser tratada, como su nombre lo dice, con respeto, sin discriminación, ser individualizada, proteger sus derechos, su intimidad, su privacidad, mantener la confidencialidad entre profesional de la salud y paciente, a no recibir tratos crueles, inhumanos o degradantes, a que se garantice su libre determinación y su libertad de expresión, a ser considerada como un sujeto de derechos que proteger y garantizar y de protección especial en los procesos de gestación, trabajo de parto, parto, posparto y duelo gestacional y perinatal. Recibir un trato respetuoso por los agentes de la salud y también por los agentes administrativos. En cuanto a la información, tener una comunicación asertiva con los prestadores de salud durante pues, estas circunstancias, que le hablen en un lenguaje claro, fácil, que la paciente pueda entender, asegurarnos de que la paciente nos haya entendido, así sea que le digamos, repítanos qué comprendió, independientemente, o bueno, más bien teniendo en cuenta sus conductas pues culturales, su estrato social, todo se debe tener en cuenta porque así mismo sabemos cómo abordar a cada paciente. A ser informada sobre sus derechos, sobre los procedimientos de preparación corporales y psicológicos para el trabajo de parto, parto y posparto, beneficios o riesgos o efectos de las diferentes intervenciones que se les está comentando, se les va a realizar en algún momento, y las causas y los efectos del duelo gestacional y perinatal. A ser informada sobre la evolución de su trabajo de parto, sobre el estado de salud del feto en ese momento y pues posteriormente el recién nacido. Y a ser informada sobre la viabilidad de tener un parto vaginal después de una cesárea y a tenerlo si así lo desean. ¿Cómo cambiar esa realidad? Bueno, en el 2014, la Organización Mundial de la Salud, aún sin acuñar el término de violencia obstétrica, emite una declaración sobre la prevención y la erradicación de la falta de respeto y el maltrato durante la atención del parto en los centros de salud. Entonces, mencionan que todas las mujeres tienen derecho a recibir el más alto nivel de cuidados en salud, que incluye el derecho a la atención digna, respetuosa en el embarazo, en el parto, y el derecho a no sufrir una violencia ni discriminación. ¿Qué estrategias menciona? Tener un mayor respaldo de los gobiernos y los socios en el desarrollo en relación con las investigaciones y acciones sobre el maltrato y la falta de respeto, iniciar, respaldar y mantener programas diseñados para mejorar la calidad de la atención de la salud materna, centrándose pues principalmente en una atención respetuosa como componente esencial de una atención de calidad. Realzar el derecho de la mujer a recibir una atención de salud digna y respetuosa durante su embarazo y su parto. También mencionan que es necesario generar datos relacionados con las prácticas de atención respetuosa y respetuosa, los sistemas de responsabilidad y el respaldo de profesional valioso. Y también involucrar a las partes interesadas, incluyendo a las mismas mujeres, a las mismas pacientes, en los esfuerzos para mejorar la calidad de la atención y eliminar las prácticas ofensivas e irrespetuosas. La OPS, junto con la OMS, la Organización Panamericana de la Salud y la Mundial de la Salud, emitieron en 2015 los Objetivos de Desarrollo Sostenible con metas a 2030. Nosotros pues nos vamos, en donde nos apoyamos en este contexto, es en los numerales 3 de salud y bienestar y el de igualdad de género, que ellos comprenden lo siguiente: para el 2030 en materia de salud y bienestar, lo que pretenden es reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos. Y también poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y niños menores de 5 años, logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos hasta 12 por cada 1.000 nacidos vivos y la mortalidad de los menores de 5 años hasta 25 por cada 1.000 nacidos vivos.
Y con respecto a la igualdad de género, eliminar las formas de violencia contra todas las mujeres y niñas en los ámbitos públicos y privados, incluidas la trata de personas sin explotación sexual u otros tipos de explotación, como trabajo infantil, por ejemplo. Más adelante, en el 2018, la OMS lanzó unas recomendaciones para los cuidados durante el parto para tener una experiencia de parto positiva. Entonces, es como un diagrama que resume todo, una representación esquemática de esos cuidados durante la OMS. Primero, tener y garantizar los recursos físicos esenciales y contar con el personal competente y motivado. Entonces, dentro de esos ejemplos tenemos el trabajo de parto respetado y atención durante el parto, el apoyo emocional, es decir, que se le permite un acompañante de su elección durante todo su trabajo de parto, comunicación efectiva entre profesionales de prestadores de salud y paciente, las estrategias para el alivio del dolor, la vigilancia regular del trabajo de parto y la documentación de eventos, auditoría, bueno, todo lo que refiere al administrativo, permitirles la ingesta de alimentos líquidos y sólidos si las circunstancias de la madre así lo permiten, o permitir la movilidad en el trabajo de parto y la posición y su elección, el plan de derivación preestablecido y la continuidad de la atención, porque pues no todo termina en parto, también tenemos un periodo postparto que también es clave pues en la recuperación y en la atención de calidad de estas pacientes. Entonces, estos cuadritos resumen como que destacan lo más representativo sobre la atención respetuosa, la comunicación efectiva, el acompañamiento durante el trabajo y trabajo de parto con la persona que ella quiera, la continuidad de la atención. Entonces, consisten pues en que, digamos, una partera, una dula conocida o un pequeño grupo de parteras conocidas brinde apoyo a una mujer a lo largo continuo en los servicios de atención prenatal, postnatal y durante el parto. Y también se recomienda para las embarazadas de entornos en los que existen programas de partería, pues que han demostrado pues que se hagan en condiciones óptimas. En cuanto a la vigilancia como tal del periodo de parto, del periodo de dilatación, informarle a la paciente sobre la duración y el progreso de la dilatación de acuerdo a la evidencia científica. Si se trata pues, de una paciente para una paciente nulípara, pues sabemos que van a cambiar los tiempos que debemos esperar y debemos dejárselo allá claro. También mencionaba que para las embarazadas sanas con trabajo de parto espontáneo se recomienda una política de demora en el ingreso a la sala de preparto hasta el periodo de dilatación activa, únicamente en el contexto de una investigación rigurosa. A veces tenemos pacientes que están en preparto, embarazos de bajo riesgo, que viven dentro del perímetro urbano y a veces las ingresan y se esperan obviamente mucho más tiempo en una sala de trabajo de parto, pues obviamente se prolongan los tiempos para la percepción de la paciente porque ni siquiera ha llegado a una fase latente. Y eso lo vemos como que muy seguido. Se recomienda, pues aquí lo recomiendan así, realizar un tacto vaginal a intervalos de 4 horas, pero pues esto hay que individualizarlo, eso depende en qué fase del trabajo de parto estemos con la paciente. La auscultación intermitente de la frecuencia cardíaca fetal durante el trabajo de parto. No, aquí no está resaltado, pues resalté lo más sensible, pero no recomiendan el uso de una monitoría continua. Primero eso es como generar como más angustia tanto en la paciente como en el profesional de la salud y aumentar también las tasas necesarias. Anestesia epidural y opioides para el alivio del dolor si la paciente lo pide. Exponerle que pueden ser orales, pueden ser inyectables, pueden ser anestesia epidural, la que ella prefiera. Ingesta de líquidos y alimentos en pacientes de bajo riesgo. Alentar la movilidad y que adopte la posición erguida o con la que ella se sienta más cómoda para seguir en su evolución de su trabajo de parto. Si quiere estar en 4, si quiere estar sentadita, si quiere estar de cuchillas, permitirla ser. Y no recomiendan la anatomía de rutina aislada si ya la paciente está en conducción con oxitocina para prevenir el retraso del trabajo de parto. O sea, no con el fin de acelerar el trabajo de parto, vamos a pues, hacerle estructura artificial de membranas. En cuanto al periodo expulsivo, informarle sobre este periodo, cuánto puede durar, qué es lo que se espera del periodo expulsivo. Para las mujeres con o sin anestesia peridural, alentar la adopción que quieran. O sea, no importa que ya tengan anestesia peridural, se puede colocar en 4 cutillas como quiera también. Alentar y asistir a las mujeres para que sigan su propia necesidad de pujar. Incluso mencionan que las pacientes a quienes se les acaba de poner anestesia epidural y ya están en dilatación completa, esperar incluso de 1 o hasta 2 horas para indicarle a ella que empiece a pujar. Si ella antes menciona que ya tiene la necesidad de pujar, pues nos vamos con ella y que empiece a pujar. ¿Listo? No recomiendan el uso ampliado de rutina de la episiotomía, ni tampoco pues la presión de fondo uterino.
para facilitar el trabajo de parto. En cuanto al periodo de alumbramiento, recomiendan el uso de los ultrasonidos profilácticos para prevenir la hemorragia postparto, siendo de primera línea pues el manejo con oxitocina y segunda línea ergometrina, metilergometrina, misoprostol. Propenden por el pinzamiento tardío del cordón, tracción controlada del cordón, no recomiendan masaje uterino como medida para prevenir hemorragia postparto si ya se ha administrado oxitocina en ese momento. En cuanto a la atención del recién nacido, importante el contacto piel a piel dentro de la primera hora, una vez las circunstancias pues lo permiten, lactancia materna exclusiva lo más pronto posible, la profilaxis pues antihemorrágica con vitamina K, retrasar el baño del recién nacido hasta 24 horas, si no es posible por motivos culturales, por lo menos retrasarlo hasta 6 horas. Debe permanecer siempre mamá con su bebé, a donde sea que la ubiquen. No se recomienda la aspiración nasal oral en un recién nacido con líquido amniótico claro, y más si está con su respiración pues espontánea. En cuanto a la atención de la mujer tras el nacimiento, pues durante el puerperio, lo que ya sabemos que hay que hacer, un examen de rutina, vigilando tono uterino, vigilancia también del sangrado vaginal, la altura del fondo uterino, signos vitales, temperatura, frecuencia cardíaca, presión arterial debe tomarse poco después del nacimiento. Si la presión es normal, se tomará en un plazo de 6 horas. También vigilar la diuresis de la paciente. Después del parto vaginal sin complicaciones, se vigila durante al menos 24 horas y se da egreso. Y no están indicados, como ya sabemos, la profilaxis antibiótica, si se hace episiotomía o tuvieron pues un parto vaginal sin ninguna complicación. Entonces, como para ir finalizando, recordemos que pues es violencia obstétrica, sí, aquí están los ejemplos. Si no estás, si no estás informada o no puedes tomar decisiones en tu parto o la postura, o pues si puedes caminar. Si se realiza algún procedimiento innecesario, episiotomía, cesárea o sin una validez científica, como por ejemplo la maniobra de Christeller. Si te obligan a estar sola o incomunicada, si te suturan sin anestesia, si no te piden consentimiento antes de los procedimientos, si ignoran tus reclamos o tus solicitudes, si te privan de tener contacto inmediato con tu bebé sin justificación alguna, si te ponen un método anticonceptivo sin tu permiso, sin tu consentimiento, como a veces sabemos, tenemos la política de que no no te damos egreso, sino vas con un método anticonceptivo. Si te realizan un tacto vaginal sin privacidad una y otra vez, como si fueras un cuerpo de estudio, pues para las instituciones pues, universitarias, si te niegan algún procedimiento que necesitas para abaratar costos, si te insultan, te humillan, te llaman por sobrenombres, se burlan de tu dolor, reacciones, te maltratan verbalmente, te responsabilizan por algún contratiempo. Y como conclusiones, pues recordemos que la primera premisa es que la violencia obstétrica es una forma de violencia de género, así no esté rotulada dentro de las formas de violencia de género, porque va directamente contra la mujer. Y recordemos que la violencia obstétrica es está por el personal de salud, o sea, no existe fuera de las instituciones de salud. Es perpetrada únicamente por profesionales de la salud. La violencia obstétrica ha permanecido oculta en la historia de la atención del parto, como ya vimos. Existen legislaciones que propenden a la atención de un parto respetado, humanizado y en condiciones dignas. Y, como dijo este obstetra francés, Michel Oden, para cambiar el mundo, primero hay que cambiar la forma de nacer. ¿Alguna pregunta? Sí. Hola, doctor. No sé quién, alguien va a preguntar. Hola. Tema delicado. Sí, doctor. Buenas Bueno, tardes, muchas ¿puedo gracias, opinar? Gilda. Yo creo que... Sí, claro. Adelante. Muchas gracias. Muy excelente la presentación, los contenidos muy claros. Yo tengo una inquietud, doctora. El tema del convenio docente asistencial, donde hay un grupo de profesionales que se están formando como estudiantes y están presentes en la atención del parto, ¿hay alguna normatividad o alguna ley, alguna estrategia que limite la presencia del personal de estudiantes que deben estar con el docente ahí en ese momento, o es convenio? Pues bueno, yo pues
La verdad desconozco que hay alguna ley que estipule, por ejemplo, cuántos estudiantes deban haber por paciente. Lo que sí se debe como tener en cuenta es que si estamos en esas instituciones con convenio de docencia-servicios, por lo menos explicarle a la paciente que estamos en una institución con un compromiso universitario que va a ser valorada no solo por el profesional como tal, que la va a atender, sea el asistencial de partos, el ginecólogo, sino que también va a ser valorada por los estudiantes o los médicos en formación. Está en su autonomía y libertad de la paciente que ella decida si quiere colaborar pues con los estudiantes, pero si la paciente no lo desea, perfectamente los estudiantes deben retirarse y solo queda en atención del profesional. Perfecto, muchísimas gracias. Correcto, yo agregaría lo que acertadamente responde Gilna, que los convenios de docencia-servicio, cuando uno los firma, pues deben ir a favor o alineados con la política institucional, tanto de calidad como de seguridad, como de los procesos técnicos científicos que la institución desarrolla. Ya no hacemos, por ejemplo, esas revistas donde habían 10 estudiantes y pasábamos con los 10 estudiantes y enfrente de los 10 estudiantes se examinaban los pacientes, se les hacía tacto, se hacían inspecciones vulvoperineales. Ya eso no se puede hacer hoy en día y como bien lo dijo Gilna, hay que pedirle permiso a la paciente previamente si ella accede a que de pronto el tutor revise la paciente con uno o dos estudiantes sin afectar mayormente su privacidad. Entonces, ese es digamos, un tema importante en donde igual no podemos violar como la privacidad de la paciente si la paciente así lo requiere. Gracias, doctor Milton. Bueno, María Inés, con gusto. Yo quería decir... Hola, hola. Hola, adelante. Yo, profe, ¿cómo está? Bien o no, con José Luis Mosquera. José Luis, ¿qué más? Bien, bien, profe, con Lucho. No sé si se acuerdan. Sí, adelante, Lucho, claro, pues el inolvidable Lucho. Adelante. ¿Qué más, profe? ¿Bien? Bueno, un saludo para Bien, todos. Primero para felicitar a la doctora. Una muy buena charla, definitivamente, donde pudo mostrar pues el momento histórico y cómo se ha ido evolucionando esto a través de todo el tiempo con respecto a la violencia obstétrica. Yo creo que tenemos un problema grande no solamente no solamente con la violencia obstétrica, sino con el tema de ginecología y obstetricia, porque nosotros somos, de hecho, la especialidad más vigilada que existe, porque tenemos resolución para violencia obstétrica o la 2244, tenemos para la endometriosis, tenemos, bueno, etcétera, 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 donde creo que esto ha hecho que la parte académica de pronto no predomine más la parte, digamos, más bien administrativa que la parte académica. El término de violencia obstétrica llama mucho la atención porque eso no es un término nuevo, es un término que se utilizó en 1827, o sea, muy bien la doctora lo explicó, pero ya en 1827 se utilizó por James Blundell. Él en esa época lo que hizo fue de sacar como un paper donde se hablaba de la violencia obstétrica, pero con una connotación diferente. ¿Y cuál era la connotación diferente? Era la extracción de la placenta. Entonces, en ese orden de ideas, cuando la placenta se quedaba adentro y la sacaban con la mano, decían que había violencia obstétrica. Entonces, por lo tanto, él sacó un paper diciendo de que si la paciente no estaba sangrando, pues no se debía hacer como tal violencia obstétrica. Es un tip que en algún momento lo leí, de hecho está creo que en uno de los artículos, y pues de ahí se ha desprendido muchas cosas porque pues para hablar de violencia obstétrica se tiene que pegarle a la paciente, entonces por eso, o hacerle otro tipo de maltrato, otro tipo de cosas pues que hable sobre violencia. En este caso lo que estaríamos hablando es de maltrato obstétrico. Y pues obviamente ahí es donde uno queda en una encrucijada porque cuando hablamos de que hay una violencia obstétrica, uno no sabe qué hacer con la paciente. Pero la pregunta que yo tengo es, fuera de mirar la violencia obstétrica, de que a la paciente no se le puede hacer varios tactos, y obviamente estoy de acuerdo con eso, de que a la paciente
de pronto que realice lo que ella prácticamente, digamos que quiere, que no es así, ¿sí? ¿Dónde quedan las otras cosas de pronto académicas? Por ejemplo, si nosotros observamos doctor, el año pasado hubo 184 muertes, donde La Guajira tuvo 202,9 muertes por, por cada 100.000 habitantes. O sea, casi más alto que el África subsahariana, casi del mismo tamaño, de la misma proporción que el África subsahariana. Entonces, muchas veces nos fijamos de pronto en lo de la violencia obstétrica, pero no nos fijamos en otro tipo de cosas. Ahora, me voy para Cali. En este momento en Bogotá, acá en los sitios donde yo estoy practicando, no veo que a las pacientes le ofrezcan anestesia peridural, ¿sí? De hecho, si la paciente pregunta, se la ofrecen, que me parece, pues, obviamente garrafal. Pero cuando uno se va a otras ciudades, por ejemplo, donde la paciente toma decisión de hacerse una cesárea, mi pregunta es, ¿eso no también será violencia obstétrica? Porque es que la violencia obstétrica solamente se la practica en el paciente. El paciente es el único que se puede quedar sobre ello. Pero nosotros también deberíamos quejarnos, porque es que finalmente, cuando uno habla de violencia obstétrica, también la misma paciente se está violentando si uno no le da una adecuada información. Yo creo que todo parte de la información, como decía la doctora, pero ¿cuál es el problema? Yo les voy a mostrar, bueno, no les puedo mostrar porque pues no puedo compartir mi computador, pero cuando uno se va a las ONCAS son el Observatorio Nacional de Salud. Por ejemplo, la Clínica Versalles es la clínica que más atiende partos en la ciudad de Cali, de donde todos ustedes pues hacen las prácticas médicas. Y allá se atiende aproximadamente unos 3.000 pacientes cada 6 meses. Y eso lo dice las ONCAS en su última actualización. Y el porcentaje de cesáreas es del 36%, que no es muy alto. Sin embargo, cuando uno se va a clínicas, a clínicas privadas, otras clínicas privadas, encontramos que la cesárea, por ejemplo, es de hasta un 70%. Y lo estoy viendo en este mismo momento en mi computadora. Entonces, eso también no será violencia obstétrica, ¿sí? Ahora, atender mucha cantidad de pacientes no será también violencia obstétrica, pero entonces no solamente parte del personal de salud, también parte del montaje que tiene un estado, del montaje de la cantidad de pacientes que uno ve en cierta cantidad de tiempo. Por ejemplo, en Clínica Versalles, eso es un montón de pacientes que se ven, ¿sí? Por lo tanto, uno tiene la posibilidad de explicarle lo que decía la doctora, venga, su parto se va a demorar tanto, puede que quede 2 días aquí, le vamos a colocar este medicamento, después de su fase inicial, pues va a pasar a otra fase que va a durar tanto. Entonces, son momentos en los cuales uno los pierde con la paciente por la poca disponibilidad de tiempo. Entonces, yo creo que esto es un tema muy álgico, donde aquí todo el mundo, pues obviamente puede opinar de cualquiera de las dos formas, ¿sí? Sin embargo, en el 2025, hace poco, este año, en enero 13 aproximadamente, salió un artículo de la Gynecology and Obstetrics que mostraba que el 50% de las pacientes en el mundo son violentadas obstétricamente, pero con un factor protector de un OR, creo que era de 0.4%, o sea, el 60% de las pacientes cuando tenían la famosa doula, eso disminuía mucho. Entonces, son varias cosas, pero también nos deben dar herramientas, nos deben dar información, ¿sí? Deben inyectar dinero para la educación hacia el cliente interno, o sea, hacia las enfermeras, los médicos, ¿sí? Para poder dar una muy buena información también a las pacientes, que en ocasiones no nos queda tiempo. Yo sí quería felicitar al profe, pues, por estos temas tan interesantes, y también, pues, sentirme muy orgulloso de ser de esa alma mater que es la Libre, y bueno, muchísimas gracias. Y cada vez que los escucho a los residentes, que de hecho conozco unos por ahí, siento felicidad de haber salido de allá. Y pues eso uno lo compara cuando se enfrenta a otros sitios que definitivamente uno dice, venga,
me prepararon, me prepararon extremadamente muy bien. Entonces, un abrazo para todos, profe, gracias por la participación, por dejarme participar. Gracias. A Muchas ustedes. gracias. Gracias, Lucho, pues está haciendo su fellow en ese momento de medicina materno-fetal. Y como él lo ha dicho, pues es un egresado nuestro que pues está triunfando en su proceso de formación. Yo tengo una percepción, Lucho, así cortica, en aras del tiempo, y es que la ley que tenemos ahora no dice nada distinto de lo que es el deber ser en el proceso de atención. Y yo creo que culturalmente nosotros debemos ir cambiando nuestra mirada y nuestro sentir en la forma como se atiende la paciente obstétrica en nuestro medio. Ese cambio debe iniciar por nosotros mismos. Ese hecho debe cambiar la estructura de las instituciones, es decir, la parte física de las instituciones, la forma en cómo se relaciona la familia con ese nacimiento y la forma en cómo se relaciona el personal con la paciente. No es raro que la legislación nos obligue a moldearnos en esos sentidos, y por eso es que hoy yo creo que tenemos legislación de violencia obstétrica, como tú decías, legislación de endometriosis. Ahora tenemos una estrategia sectorial para salud menstrual, también en la mujer. Y si nosotros no cambiamos, digamos, nuestra forma de atención y de ver esto, pues la legislación muy probablemente por necesidad y por origen de las pacientes mismas y de los movimientos de las mujeres nos van a cambiar. Entonces yo creo que hay que ir a alinearnos y no ver la ley como un riesgo o una afrenta, sino yo creo que como una oportunidad para que las cosas cojan curso de lo que deben ser. Ese es, digamos, como mi pensamiento. Bueno, yo creo que en aras del tiempo, porque nos empezamos un poquito tarde y estamos terminando también un poquito tarde. Muchas gracias, Gilna, por la exposición. A usted, Doc, por la asesoría. Muy completa, excelente. Y bueno, esperamos que el mensaje haya llegado a nuestro auditorio. Muchas gracias. Muchas gracias.